buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Como siempre, les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano, desde Canadá hasta el sur de Chile y en cada lugar del planeta donde se hable el idioma de Cervantes. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Como nuestros seguidores saben, uno de los dos pilares por los cuales se fundó este canal del Ministerio Tinajas es enseñar correctamente todo lo relacionado con el tema del divorcio. El otro principal pilar fundacional del canal es enseñar el verdadero evangelio que este ministerio enseña desde el ángulo jurídico y bíblico. Cada poco tiempo, a lo largo de los años que llevamos en Internet, retomamos, recordamos y enseñamos algún aspecto nuevo del importante tema del divorcio, como usted puede ver en el canal. Así que, antes de terminar el año y siguiendo los principios fundacionales del canal, daremos nuevamente un repaso al tema del divorcio, pero recordándolo esta vez desde un ángulo diferente, ignorado en la mayoría de las iglesias del día de hoy e ignorado por los pastores divorcistas del día de hoy. El ángulo desde el cual hoy confrontaremos y denunciaremos una vez más a los divorcistas y al divorcio lo haremos desde 1 Corintios capítulo 6 versículo 1 al 7, un pasaje irrefutable para los defensores del divorcio. Un nuevo pasaje que, como siempre, analizaremos de forma expositiva para su mejor comprensión. Pero antes de entrar de lleno en el estudio de hoy, empecemos recordando nuevamente que el divorcio, desde todos los ángulos, es pecado. Y Dios aborrece el divorcio y también aborrece al que se divorcia. Sí, ha oído bien, Dios aborrece al que se divorcia, porque es rebelión contra la autoridad de Dios. Por lo tanto, es lógico que la Biblia diga que Dios aborrece el divorcio y al divorciado. No se puede separar el divorcio del que se divorcia, de la misma manera que no se puede separar el delito del delincuente. Ambos son la misma cosa. Por eso, los pastores falsos que dicen que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, le están engañando. Eso es una de las más grandes mentiras que corre en las iglesias del día de hoy. Dios aborrece al pecado y también aborrece al pecador. Dios aborrece el divorcio y aborrece también al que se divorcia. Así de radical, aunque a muchos no les guste escucharlo. Así como en la sociedad y las autoridades civiles aborrecen no solo el delito, sino que aborrecen a los delincuentes, de la misma manera, estimado oyente, Dios, la autoridad suprema, el diseñador del matrimonio y el juez del universo, aborrece el divorcio y aborrece igualmente al que se divorcia. La ira de Dios está y caerá sobre todo hombre y mujer que se divorcia. Que conste en acta. Malaquías capítulo 2 versículo 16 dice claramente que Dios odia el divorcio y odia al divorciado. Sí, ha oído bien. Normalmente se lee solo la primera parte de Malaquías capítulo 2 versículo 16, donde dice claramente que Dios odia el divorcio. Pero, como la segunda parte del pasaje de Malaquías está dicha de forma ilustrativa y se entiende un poco menos, entonces los predicadores sentimentales no leen la segunda parte del versículo y, para colmo, esos predicadores sentimentales falsos luego dicen que Dios ama al divorciado, cuando el texto de Malaquías dice todo lo contrario. El texto dice que Dios odia el divorcio
como acto y a la persona que se divorcia. Porque la segunda parte de Malaquías capítulo 2, versículo 16, si usted se para a leerlo detalladamente, se dará cuenta que el texto está diciendo que Dios también odia al que se mancha sus vestiduras con el acto delictivo del divorcio. El pasaje parafraseado diría así: Yahvé, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el divorcio y aborrece también al que se mancha sus vestidos cometiendo esa maldad. Ve, ahí lo tiene, estimado oyente. El texto dice que Dios aborrece el divorcio y aborrece al que se divorcia. Y lo repetiremos hasta el cansancio en este canal. En otras palabras, literalmente hablando, el texto de Malaquías dice que la persona que se divorcia mancha sus vestidos. El que se divorcia es como que se cubre de injusticia por encima. O dicho en otras palabras, es como decir que no se puede pasar por un charco de barro sin que las ropas se manchen. De la misma manera, estimado oyente, Dios está diciendo en esa ilustración, en la segunda parte de Malaquías 2:16, que cuando alguien se divorcia de su cónyuge, tiene su alma manchada de pecado. El divorcio es pecado, estimado oyente. El divorcio es rebelión, mancha a la persona y despierta en Dios el aborrecimiento sobre la persona que se divorcia. Bien, habiendo dicho este preámbulo intenso y radical que no se enseña en las iglesias del día de hoy por miedo a que las iglesias se queden vacías y por ignorancia del tema, entremos entonces en el análisis expositivo de las partes más importantes del pasaje elegido para el día de hoy. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 7. Por falta de tiempo en el programa, solo analizaremos los puntos claves de este pasaje. Luego, si usted tiene preguntas al respecto, escríbanos. nicos@gmx.es. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 7, es un pasaje importantísimo que se deja de lado a la hora de decidir un divorcio por la gente que se dice cristiana, creyente o que va a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 7, es un pasaje que millones de personas ignoran y miles de pastores divorcistas ignoran y deberían repasar, leer y estudiar con detenimiento este texto antes de aconsejar y animar a las personas llamadas cristianas a divorciarse. Bien, pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 1 que dice: Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos? ¿Cómo? ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Se lo voy a decir clara y directamente. Ahí, el texto y el resto de contexto está diciendo que si alguien se llama creyente, se llama cristiano, se llama hermano, no puede ir a los inconversos a pedir el divorcio. Porque, punto número 1, pedir el divorcio es pecado porque da mal testimonio de la fe cristiana. Punto número 2, es pecado porque Dios odia el divorcio. Por lo tanto, hacer lo que él odia es pecado. Y punto número 3, si usted le lleva un divorcio a un abogado y a un juez, escuche bien lo que le voy a decir. Si usted le lleva un divorcio a un abogado y a un juez, usted está haciendo pecar a esas dos personas con su pecado de poner una demanda de divorcio. Y luego, esas personas, juez y abogado, por su culpa, llevarán más pecados ante el juicio de Dios. Con lo cual, usted, por causa de su caprichoso divorcio, usted está aumentando la condenación de estas personas, haciendo pecar al abogado y al juez al tramitar el divorcio. ¿Entiende la idea, estimado oyente? Cuando usted pone un divorcio, involucra con su pecado al abogado, al procurador, al secretario y al juez. Todas esas personas que participan de ese pecado de divorcio suyo son cómplices de su pecado y ellos pecan. Y luego usted se las verá cara a cara con Dios por hacer pecar a otras personas. No solo por su pecado de divorcio, sino por haber hecho pecar a
otros con su divorcio y aumentar en ellos su condenación. Por eso, tenga mucho cuidado aquel que se llama cristiano y pone una demanda de divorcio, la ha puesto o piensa ponerla. Porque no solo peca usted, sino que, aunque a usted no le importe, no solo peca usted, sino que usted está haciendo pecar al juez y al abogado. Y luego Dios se lo demandará a usted por perjudicar a otras personas eternamente. Así de grave. Así que, si alguno que se llama cristiano y está en alguna iglesia mal llamada cristiana y está pensando en divorciarse, más vale que se lo piense 2 veces y no lo haga. El apóstol está diciendo en el versículo 1 algo así como: ¿cómo se les ocurre involucrar a otras personas de fuera con su pecado de divorcio? ¿No se dan cuenta que los hacen cómplices de su pecado? Cuando uno hace pecar a otra persona, eso es ser de tropiezo a la persona, y eso es grave, dice la Biblia. Por eso dice la Escritura que es mejor atarse una piedra al cuello y echarse al mar antes que hacer pecar a otros por culpa suya. La cosa es grave, estimado oyente. Cuando uno, llamándose cristiano, pone una demanda de divorcio, la cosa es grave. Así que todos los que ya han puesto una demanda de divorcio llamándose cristianos, no solo han pecado de rebelión contra Dios y han demostrado que son unos auténticos perdidos inconversos, sino que han pecado de mal testimonio y han hecho pecar al juez y al abogado por su divorcio. Cuando Pablo hace esa pregunta retórica, ¿cómo se les ocurre presentar una demanda de divorcio ante los impíos? Esa pregunta implica que no se puede hacer eso. Y sin embargo, los falsos y perdidos necios pastores divorcistas del día de hoy, que los hay a miles, aconsejan a las personas cristianas, entre comillas, ir a divorciarse. Cuando Pablo está diciendo en esta parte de la Escritura que el cristiano no puede tomar la iniciativa del divorcio ante los impíos, porque los hace pecar con su pecado. Así está el triste panorama en las iglesias y pastores divorcistas del día de hoy, llevando a la gente a la condenación por no tener en cuenta este pasaje. Escape de esa iglesia, estimado oyente, o escape de su pastor que aconseja ir a los inconversos a divorciarse. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 5, que dice: Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes alguien lo suficientemente preparado como para juzgar un pleito entre creyentes? ¿No lo hay? Pues la respuesta evidente en la mayoría de las iglesias, estimado oyente, es no. No hay gente preparada, y sobre todo porque los que se divorcian son perdidos, inconversos, nunca se han convertido, empezando por el pastor que les aconseja el divorcio. El que aconseja el divorcio es porque no tiene solución al problema ni ha sabido atajar con tiempo el problema de esa pareja. En la mayoría de las iglesias, el pastorado no está preparado. Por eso les es más fácil enviar a las personas a que pequen poniendo el divorcio que arreglar el problema. Es una cadena que empieza en los ineptos perversos pastores divorcistas del día de hoy que, ignorando esta parte de la Escritura y no sabiendo dar solución al problema matrimonial, mandan a las personas a divorciarse. ¡Qué vergüenza! Cuando un pastor manda a divorciarse a alguien, ese pastor está dando vergüenza. Está mostrando que él es una vergüenza de pastor, que es un ignorante y un perdido. Está haciendo pecar a la persona a la cual aconseja divorciarse e indirectamente hará pecar al juez y al abogado y a todo aquel que participe en el trámite pecaminoso del divorcio. Piénselo. Por eso, denunciamos hoy una vez más a los lobos divorcistas que defienden el divorcio y animan a las personas al divorcio, cuando en la Biblia no hay nada que defienda el divorcio. Como hemos dicho 1000 veces en el canal, no hay ni un solo divorcio en ninguna iglesia del Nuevo Testamento.
y tampoco hay ni un solo divorcio en hombres justos del Antiguo Testamento. No hay ni un solo divorcio de creyentes en toda la Biblia. Los que se divorcian son una vergüenza para la Iglesia, dan vergüenza y son como los fariseos del tiempo de Jesús, unos ciegos perdidos de corazón de piedra. Los de piedra se divorcian, los perdidos se divorcian, los que no se han convertido se divorcian, los engañados se divorcian, los religiosos se divorcian, los falsos cristianos se divorcian, pero el convertido no se divorcia. Los pastores que defienden el divorcio son una vergüenza. Incluso divorciados y recasados ellos mismos, son todos una vergüenza para la Iglesia y no tienen ni idea de consejería pastoral. Son una vergüenza de pastores y son una vergüenza para esta sociedad. Por eso, como son unos inútiles e ineptos, lo más fácil es enviar a la gente a los impíos a que solucione el problema por la vía más rápida, el divorcio, sin darse cuenta que el divorcio humano no rompe nunca el pacto ante Dios, ni anula nunca la promesa de fidelidad que la persona dio el día del casamiento. Ambas cosas, pacto ante Dios y promesa ante el cónyuge, son permanentes hasta la muerte. Así que aunque usted se divorcie, eso no vale de nada ante Dios. Usted sigue casado. El adulterio y el divorcio no rompen ni anulan el pacto matrimonial ni la promesa de fidelidad dada el día del casamiento. Los que creen que el adulterio y el divorcio rompen el pacto matrimonial son unos ilusos. Ambas cosas, pacto ante Dios y promesa ante el cónyuge, hecha el día de casamiento, permanecen para siempre hasta la muerte, tal como dice Marcos capítulo 10, versículo 9. Lo que Dios ha unido, jamás lo puede separar ningún hombre. Radical. Por eso los pastores del día de hoy, que mandan divorciar a las personas, son una vergüenza, como dice Pablo aquí en el versículo 5. Y eso genera más condenación para el pastor. Todo pastor que ha aconsejado poner un divorcio no sabe la que le va a caer encima el día del juicio. Son culpables ante Dios, son culpables ante la Iglesia y son culpables ante los impíos por hacerlos pecar. Un juez no tiene ninguna jurisdicción para disolver un matrimonio, porque el matrimonio no lo diseñaron las autoridades civiles, el matrimonio lo diseñó Dios. Por eso, cuando un abogado y un juez desunen un matrimonio, el juez y abogado se están metiendo en la jurisdicción divina. Y eso es intromisión ilegal. Y Dios se lo demandará a ese juez y a ese abogado el día del juicio. Por eso, si me está escuchando algún abogado, algún procurador, algún juez, cualquiera que tramite divorcios, un día se las verá con Dios, el juez del universo, y Dios se lo computará como delito, y luego usted como delincuente irá a la cárcel eterna. Es una auténtica vergüenza ver el panorama divorcista que hay en las iglesias del día de hoy, tal como decía Pablo. Dios solo permite al juez unir las parejas, pero Dios le prohíbe a un juez desunir un matrimonio. Con la venia su señoría, se lo repito, Dios solo permite al juez unir las parejas, pero Dios le prohíbe a un juez desunir un matrimonio. Por eso nuevamente repetimos que, si algún pastor está aconsejando el divorcio, retráctese de ese pecado. Si algún abogado juez que nos esté escuchando está tramitando algún divorcio, le avisamos que está pecando de complicidad con el pecado del que puso el divorcio. Todo esto es una vergüenza por culpa de los pastores divorcistas del día de hoy, que no leen esta parte de la Escritura, empezando por los calvinistas, siguiendo por los adventistas, continuando por los pentecostales, siguiendo por la falsa iglesia católica y terminando con los mesiánicos y muchas falsas iglesias bautistas que también permiten el divorcio.
Todos estos pastores y pastoras que aconsejan el divorcio están bajo la ira de Dios. Alguien tiene que denunciar esto. Nosotros decimos como Pablo en el versículo 5, todo esto que se ve a nivel de iglesias y a nivel de pastores es una auténtica vergüenza, que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 6, que dice: Un hermano demanda a otro hermano, ¿y esto ante los incrédulos? Se da cuenta, estimado oyente, que cuando Pablo dice hermano, se está refiriendo a las personas convertidas. Y todo ese pasaje, desde el versículo 1 al 7, es un auténtico reproche retórico a los que se dicen cristianos y a los que ponen una demanda ante los jueces impíos. ¿Se da cuenta, estimado oyente, que la forma de hablar de Pablo es recriminativa en ese pasaje? ¿Es prohibitiva? ¿Y es de reproche al cristiano que neciamente pone una demanda ante el juez? ¿Puede verlo? Todo el pasaje del versículo 1 al 7 es un reproche, como si Pablo les dijera: ¿Qué estáis haciendo? ¿Vais a poner una demanda de divorcio ante un juez impío para dar mal testimonio de la fe cristiana y pecar contra Dios? ¿Vais a hacer eso? Es decir, si usted se llama cristiano y piensa divorciarse, o se ha divorciado poniendo la demanda de divorcio, este pasaje es para usted. Si aún no se ha divorciado, es para que no lo haga. Y si se ha divorciado, es para que vea que usted ha pecado y que no es cristiano, sino un pagano igual que el mundo, tal como ellos se divorcian. De una o de otra manera, este pasaje es un auténtico desafío a los que se llaman cristianos y ponen la demanda de divorcio. Pablo le está hablando a cristianos. Por lo tanto, cuando uno llamándose cristiano desoye este pasaje de Pablo y pone una demanda, en este caso de divorcio, es porque evidentemente no es cristiano. Así de sencillo. Por eso Pablo advierte a los que se llaman hermanos, o sea, a los que se llaman creyentes, o sea, a los que se llaman cristianos, que demandar a otro, como en el caso del divorcio, es contra la voluntad de Dios, o sea, es pecado, y muestra que uno no es cristiano, es un pagano. Si fuera cristiano, si fuera hermano, si fuera creyente, si fuera temeroso de Dios, si fuera convertido, no se divorciaría ante los incrédulos, porque el Espíritu Santo lo guiaría a toda la verdad, como dice Juan 16:13. Y una de las mayores maldades y pecados es el divorcio. Entonces, ¿por qué la iglesia está llena de divorciados, empezando por los pastores y pastoras? Pues sencillo, estimado oyente, porque todos esos son unos perdidos y engañados, y por eso se divorcian igual que el mundo, y aconsejan que la gente se divorcie. Nadie que se llame cristiano, pastor, creyente, hermano, puede divorciarse. Este pasaje de 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 7, demuestra eso claramente, y es una advertencia de Pablo para que todo aquel que se llame cristiano, para todo aquel que se llame hermano, para todo aquel que se llame creyente, no vaya a poner un pleito ante los jueces, como es en este caso el tema del divorcio. No lo haga, estimado oyente, porque es doblemente pecado. 1 Corintios 6 lo prohíbe, y el texto es muy claro. Así que si usted está en una iglesia con un pastor divorciado recasado, que le ha aconsejado a usted o aconseja a la iglesia que se divorcie, y usted se ha divorciado, punto número 1. Salga de esa iglesia pecaminosa hoy mismo para no hacerse cómplice de ese pastor y de esas doctrinas. Punto número 2. Si usted ha tomado la iniciativa del divorcio y se ha recasado, usted está en adulterio. Punto número 3. Si usted ha puesto el divorcio, aconsejado por su pastor, ambos están en pecado. Y punto número 4. Usted necesita convertirse por medio del Evangelio para el perdón de esos pecados y la salvación de su alma. Un cristiano que se divorcia ante un juez incrédulo es tan incrédulo como el juez incrédulo. Así lo dice el versículo 6.
Que conste en acta. Y para terminar, pasemos al análisis y comentario del versículo 7, que dice: En realidad, ya es un grave pecado el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería entonces mejor soportar la injusticia? ¿Y no sería mejor quedar ofendidos? A ver quién es el valiente que obedece este pasaje. El orgullo y la ignorancia de las Escrituras hace que todo el mundo, mal llamado cristiano, ponga una demanda de divorcio para vindicar su orgullo, en lugar de quedar ofendidos y esperar en la justicia divina. La gente no quiere aceptar que se ha casado con quien no debía, y tampoco quieren aceptar las consecuencias de sus malas decisiones. Todo el mundo quiere vindicar su divorcio, todo el mundo quiere quedar libre y todo el mundo quiere una nueva cama, pero nadie quiere perder. Pablo dice que el hecho de que haya en el matrimonio pleitos es ya un grave pecado, y eso es por no ser convertidos y por haberse casado con quien no debían. Segundo, el apóstol dice en 1 Corintios 7 que solo pueden separarse, pero no pueden divorciarse ni recasarse. En otras palabras, cada cónyuge debe soportar ese error de haberse casado con quien no debía, o por el contrario, reconciliarse si se puede, y si no puede reconciliarse, entonces Dios solo le permite la separación física, la separación de techos, pero no le permite el divorcio. Es decir, usted puede marcharse a vivir a otro lugar, pero no con otra persona, ni tampoco en unión libre, ni con un amante, y mucho menos recasarse. No. Solo puede quedarse solo, ofendido y separado, pero nunca puede divorciarse. Es decir, usted debe asumir el error de haberse casado con quien no debía, y debe asumir el fallo de la otra persona. Pero usted no puede poner un divorcio si se llama cristiano. Ahora, si usted pone un divorcio, entonces no se llame cristiano, llámese mundano. Sus hechos muestran si usted es pagano o cristiano. Ahora, ya me imagino la cascada de preguntas que nos harán en los comentarios. Más o menos así. Entonces, pastor, ¿uno debe convivir con el adúltero, con el violento, con el vago, con el maltratador? No. El texto no está diciendo que debe vivir con el adúltero. No implica vivir con el maltratador. No implica vivir con el abusador. No implica vivir con el marido vago. No implica vivir con la mujer mandona. No implica vivir con una persona celosa. No, no y 1000 veces no. Sino que ese pasaje implica que usted debe respetar su matrimonio, soportar la injusticia del otro, asumir las consecuencias de su mal casamiento, pero no puede demandarlo en divorcio y solo puede separarse para evitar más pecado y más dolor. Pero no puede divorciarse si usted tiene temor de Dios y se llama cristiano. Que conste en acta. Ahora, llegando al final del mensaje, la pregunta clave es: ¿por qué hay tanto pastor que aconseja el divorcio? ¿Y por qué hay tanto divorcio en las iglesias, en las personas que se llaman cristianas, tantos divorcios como hay en el mundo? ¿Por qué tantos creyentes se divorcian? Pues la respuesta es muy sencilla, estimado oyente. La razón de haber tantos pastores y pastoras divorcistas y de haber tantos mal llamados cristianos que se divorcian es porque todos esos nunca se han convertido. No son cristianos, son paganos religiosos congregados en un local, pero nunca se han convertido por medio del verdadero evangelio. Los que se divorcian son los que han hecho la oración de fe. Los que se divorcian son los que han pasado al frente. Los que se divorcian son los que han aceptado a Jesús en el corazón. Los que se divorcian son los que creen en las 4 leyes espirituales americanas. Los que se divorcian son los que están en las iglesias falsas. Los que se divorcian son los de duro corazón. Los que se divorcian es porque escuchan a los lobos divorcistas. En definitiva, todos los que se divorcian son los que tienen un falso evangelio
y nunca se han convertido. Si esas personas se hubieran convertido, nunca se divorciarían. Si esas personas estuvieran convertidas, primero, consultarían la palabra de Dios antes de divorciarse, y ahí verían que el divorcio es pecado y que Dios aborrece al que se divorcia. Segundo, si estuvieran convertidas esas personas, el Espíritu Santo les guiaría a esa verdad de no divorciarse. Por lo tanto, toda persona que mal se llame cristiana y se haya divorciado de su cónyuge, esa persona no es cristiana. Esa persona necesita convertirse por medio del Evangelio para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Así que, si alguien está a favor del divorcio, o ha puesto el divorcio, y luego se ha recasado, usted está en rebelión por el divorcio y en adulterio por el recasamiento. Esos pecados demandan justicia divina sobre usted, estimado oyente. Pero, la esperanza y la buena noticia que tengo para usted es que si Dios aún no le ha quitado la vida, es para que usted conozca el Evangelio y sus dos condiciones de salvación. Dios le ofrece el perdón y la salvación si usted obedece las dos condiciones que pone la Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primera condición: usted debe reconocer ante Dios sus pecados pasados y abandonar sus pecados presentes. En este caso, debe reconocer que ha pecado por estar a favor del divorcio, por poner el divorcio, y si se ha recasado, debe reconocer que ha cometido adulterio y que ha roto su promesa de fidelidad. Esta sería la primera condición que la Biblia llama el arrepentimiento. Segunda condición: usted debe reconocer ante Dios que la justicia divina que usted merece recibir por estas injusticias del divorcio le cayó al Señor Jesús en la cruz. Así que, usted ahora debe apropiarse de esa justicia por la fe para que un día no le caiga a usted esa justicia divina por sus pecados de divorcio y de recasamiento, o sea, adulterio. Esta sería la segunda condición. Cuando usted obedece estas dos condiciones, estimado oyente, entonces Dios lo declara inocente, perdonado, salvo y libre del castigo eterno. Así que, una vez más, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación. Se ponga de rodillas si su salud se lo permite. Descálcese en señal de reverencia. Y allí, en sus palabras, obedezca las dos condiciones. Y antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Señor por haber conocido el verdadero Evangelio y el verdadero método de salvación. Y luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Use la razón para entender este mensaje y use su libre albedrío para obedecer este mensaje, que conste en acta. Y hasta aquí, estimados oyentes, con el mensaje recordatorio del día de hoy. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para llamar su atención. Tiene usted en el canal varias conferencias radiales del tema del divorcio más extensas y otros vídeos del tema que complementan el mensaje del día de hoy. Para preguntas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad radical, este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo que elabora cada semana este programa para usted desde aquí en España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.